Y hay que señalar que a diferencia de la Cámara de Diputados, ya le decía, Morena y sus aliados no van a tener por lo pronto la mayoría calificada en el Senado de la República. En la siguiente nota le muestro cómo quedó conformada la Cámara Alta. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral dio luz verde a la declaración de validez de senadurías de representación proporcional y a la asignación de escaños plurinominales en la Cámara Alta. A diferencia de la Cámara de Diputados, Morena no logró la mayoría calificada en el Senado al obtener solo 60 escaños. Hay que señalar que ni sumando los lugares obtenidos por sus aliados, el Partido Guinda logrará su objetivo, pues junto al Verde Ecologista y el Partido del Trabajo contaría con un total de 83 espacios de los 85 necesarios, lo que frenaría su imposición en la Cámara Alta para aprobar las reformas constitucionales sin la necesidad de la oposición. De ser aceptada por el Consejo General del INE, la conformación del Senado de la República quedaría de la siguiente manera: Morena con 60 curules, el PAN con 22, el PRI con 16 y el Verde Ecologista con 14. Por su parte, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el PRD obtendrían 9, 5 y 2 escaños respectivamente. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y a propósito del Senado, el Partido Acción Nacional solicitó a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos declarar inelegible a Javier Corral para asumir su lugar como senador de Morena. Esto luego de ser considerado prófugo de la justicia por parte de la Fiscalía de Chihuahua. Ante la petición del INE, ante esta petición, el INE detalló que el asunto no ha sido analizado porque apenas lo recibieron y en su caso deberá ser discutido por el Consejo General del Instituto. En tanto, Clemente Castañeda lamentó que se deje fuera del Senado al líder de Movimiento Ciudadano, Adante Delgado. Advirtió que su partido seguirá dando la batalla en el INE para que se respete la ley y se frene la injusta asignación de escaños plurinominales. Se va a quedar fuera Adante Delgado, el líder moral, el fundador de lo que ahora es Movimiento Ciudadano. Bueno, pues con esta composición y estas cuentas que hace el INE, se queda fuera de su escaño en el Senado de la República. Esto fue lo que dijo Clemente Castañeda. Ojalá que el INE no se deje presionar, que se corrija el proyecto que se planteó en por la Comisión de Prerrogativas y si es necesario pues recurrir al tribunal para que se haga una correcta interpretación de la integración. Por esta mala interpretación de integraciones que hay afectados directos, uno de estos, repito de manera preliminar, es Dante Delgado. En tanto, Marco Cortés, el todavía líder nacional del PAN, reiteró que la sobrerepresentación de Morena representa una regresión democrática en el país. Por su parte, la morenista Antares Vázquez cuestionó a la oposición por querer cambiar las reglas de asignación de curules, ahora que no les es de beneficio. Se abre una brecha de más de 30 puntos. Ellos sobrerepresentándose y nosotros subrepresentándonos. El pueblo de México le dio mayoría a la llamada Cuarta Transformación, pero no le dio mayoría calificada para cambiar a su antojo y gusto la Constitución. Que es en realidad la representación que el pueblo nos otorgó. Y el pueblo tiene motivos para otorgar la representación popular a uno u otro proyecto de nación. Los motivos del pueblo de México, como ha quedado ampliamente claro y difundido, están a favor de reformar el Estado mexicano, de seguir profundizando en la transformación del Estado mexicano. Y por cierto, el proyecto sobre la integración final del Congreso de la Unión será votado este viernes 23 de agosto. Se prevé que en este encuentro participarán 11 consejeras, entre ellas la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei. Bueno, pues en medio de este debate de la sobrerepresentación que ya le comenté ayer, la verdad es que no va a llevar a nada a la oposición. Ya el INE, con incluso estas consideraciones de Ucquip Espadas, de uno de sus consejeros, al decir que ahora sí que casi que es inmoral, ¿no?, que los partidos políticos tengan esta sobrerepresentación con sus coaliciones y de haber ganado el 54% de los curules, por ejemplo, en la Cámara de Diputados tengan casi 75 o 74%, pues que
no suena equitativo, ¿no? No suena lógico, pero que en la Constitución así está especificado y que así como se beneficiaron en su momento el PRI y el PAN, pues así quedará y se beneficiará ahora Morena. El asunto, ya le había comentado, nunca había sido tan relevante como ahora por la mayoría constitucional que tendrá Morena y sus aliados, porque hay 18 reformas constitucionales y de gran calado, como la reforma al Poder Judicial que hoy tiene en vilo a los trabajadores de este poder, o a buena parte de los trabajadores, sobre todo los jueces y magistrados que se resisten a que los elijan, los voten popularmente. Los ministros no quieren salir a dar entrevistas públicamente, no están sesionando de forma regular, se reúnen en privado para tratar de esbozar una estrategia que sea pues medianamente satisfactoria en términos de lo que están ellos proponiendo que se incluya en este dictamen y entre proyecto de la reforma al Poder Judicial, pero la verdad es que pues, todos estos esfuerzos parecen que no van a alcanzar porque el dictamen prácticamente está hecho, se conoce y está prácticamente tal cual lo mandó el presidente López Obrador. Hay quienes dicen que incluso los legisladores de Morena lo hicieron todavía más radical en términos de todo lo que va a cambiar en el Poder Judicial de la Federación. Ahora, en lo que es de pronósticos reservados, ¿hasta dónde van a llegar estas manifestaciones? Que pues el presidente López Obrador ha evitado a toda costa manifestaciones de este tipo para evitar enfrentamientos con la policía y que esto se magnifique y que termine en una crisis social, en un estallido social, pero está por un lado ese tema y por el otro lado está el asunto financiero y económico. Los mercados están reaccionando cada vez peor al plan C, a la reforma judicial, el tipo de cambio cada vez más presionado, el peso frente al dólar, ayer se disparó a los 19.4, con una depreciación de casi 15% en lo que va del año y de cerca de 10% en lo que va de la elección del 2 de junio, que ganó Claudia Sheinbaum y Morena al día de ayer. Así que se pone muy complicado esto, los bancos de inversión cada vez con comunicados y análisis más serios en términos de la preocupación que significa para la inversión extranjera y nacional, para la certeza de los inversionistas, de los empresarios de cualquier tamaño, de invertir en el país, porque los empresarios son los que generan el empleo, los que generan la actividad económica, los que atraen a los turistas, los que invierten en el sector público también, es decir, en los contratos y licitaciones que hace el sector público en todos los ámbitos económicos y en todas las industrias del país, es decir, son los que generan 8 de cada 10 empleos. Sin inversión privada, México no funciona, y esos mensajes, llamadas de alerta, las mismas que hicieron el Consejo Coordinador Empresarial el domingo y el Consejo Mexicano de Negocios el lunes, y por las que tanto se enojó el presidente López Obrador. Bueno, todo el mundo está alineado, los mercados, los empresarios nacionales, los multimillonarios, los bancos de inversión, las calificadoras de riesgo crediticio. Fitch Ratings ya dijo que la reforma judicial como está planteada pone y el amplio déficit fiscal con el que va a acabar el gobierno de López Obrador y va a empezar el de Claudia Sheinbaum, ponen en riesgo la calificación de México, es decir, que podamos perder la calificación crediticia, y eso sería un muy grande problema para las finanzas públicas del país y después para la economía, porque eso se traslada a la economía real, al bolsillo de los mexicanos, a los precios, a la falta de oferta de productos, a la competencia, a la competitividad de México, a la productividad, y todo eso termina afectando los empleos, los salarios y la vida cotidiana de los mexicanos. Es decir, no es un tema que solo se ve de arriba, las finanzas públicas, la macroeconomía, no, todo eso permea a los bolsillos de cada uno de los mexicanos, y ahí está, en toda esta vorágine, en todo este cóctel de malas noticias y de llamadas de atención. Por ejemplo, también están 9 asociaciones de empresarios de Estados Unidos, de las más grandes, manufactureras, industriales, de servicios, le pidieron a su secretario Anthony Blinken que le pida a México que revise la reforma al Poder Judicial, porque como la ven ellos, viola el TEMEC, es decir, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Todo este cóctel de malas noticias y de alertas que vienen del extranjero a México y que están aquí en México con los empresarios, deberían ponerles atención en la 4T. ¿Pero qué ha dicho Claudia Sheinbaum al respecto? Que los bancos de inversión que alertan sobre una posible crisis en México si pasan las reformas constitucionales, pues que están mal informados, muy al estilo de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que esa no sea la tónica de Claudia Sheinbaum, porque
se le puede descomponer muchísimo el país al inicio de su sexenio si sigue con esta actitud del presidente, porque el presidente ya se va en 40 días. Le tocará en 40 días a Claudia Sheinbaum tomar las riendas del país y todos los mensajes que ella diga, como este, de que no le ponen atención bien a la economía o que no están bien informados los mercados, puede ser muy contraproducente para su inicio de gobierno, empezando por una devaluación, por una salida de inversión extranjera, por algún estallido social, por ejemplo, el tema de los trabajadores del Poder Judicial, en fin, muchas cosas que pueden conjuntarse y generar una crisis al inicio de su sexenio. Ojalá que no sea, pero hay muchos elementos que están yendo hacia esa dirección.